De nuevo, reiterarles buenas noches a todos los presentes en aún Filosofía en Receso. Sin embargo, aquí continuamos con una nueva cita de los conversatorios. Para este encuentro, que va a ser el número 18 de manera continuada durante todo este tiempo, desde lo que es marzo, cada semana, y la número 15 en grabación, con el título Imaginario y ficción del Estado, origen y constitución de los estados en polémica. Trata acerca del documento que les pude compartir. No era muy largo, ojalá lo hayan podido leer, hayan podido y sacar alguna conclusión aparte de ello. El artículo es acerca de un especialista, no es filósofo, sin embargo, tiene bastantes material que se puede derivar hacia lo que es el ámbito filosófico. Hablamos de Jared Diamond con el artículo titulado El peor error de la historia de la especie humana, y que contempla lo que es una crítica a todo lo que ha sido la llamada revolución del neolítico, en donde el hombre pasa de lo que es el estado de nomadismo hacia lo que es el estado de sedentarismo y todas las consecuencias que esto trajo, producto de lo que fue la domesticación de todo lo que es las semillas, desarrollo de la agricultura y todo lo que se deriva desde ahí. Descripciones como el principio de las desigualdades sociales, desigualdades sexuales. El autor también indica lo que es el empeoramiento en algún momento de lo que era el estado de salud visto desde una corriente individual. El aumento de la tasa de población es un hecho, pero sin embargo, esto trae también consecuencias, que es sobre todo en el medio ambiente y tiene que ver con la presión de los recursos y este principio quizás que ha tenido de ahí en adelante lo que es el ser humano hasta nuestros días con estas descripciones que algunos tienen, incluso bajo el concepto del antropoceno. El deterioro de la dieta también como factor del empeoramiento de la salud, por lo menos en un momento, en este principio y tránsito de lo que fue el nomadismo al sedentarismo, y lo que también condujo a esta migración de la dieta, que si antes de lo que es en el periodo de pre-agricultor se tenía una dieta más variada y rica en lo que es sobre todo la parte de carnes silvestres y no podremos llamarlo agricultura, sino la recolección de todos los frutos de temporada, como es que luego se pasó a un otro ambiente que llevó hacia lo que es una restricción de las dietas, toda vez en función ya de lo que fueron las cosechas agrícolas. Otro punto que desarrolla esta tesis es la calidad de vida inferior, por lo menos en las primeras etapas de esta transición, y como en últimas el autor indica que cuando en el estado de cazadores y recolectores muchos de los seres humanos tenían mejores condiciones. Incluso se puede denotar ahí las tasas de lo que es lo que ahora se puede encontrar como el ejercicio, por el otro lado, tasas de morbilidad a partir de lo que es
los estados de obesidad o algo, bueno, dentro de lo que es la humanidad preagraria, este tipo de dolencias no existirían, pues al estar en constante movimiento se exigía de los sujetos una, un despliegue físico, y en caso de no poder continuar con este ritmo, bueno, se dejaba de lado, como en la mayoría de las especies, vamos a llamar naturales, que migran. Cuando se sabe que cuando uno de los individuos es a veces débil ante el entorno, pues es presa de lo que es la naturaleza como tal, de otros depredadores o en últimas de alguna enfermedad, accidente o algo. Y como diríamos, desde la vista evolutiva, la naturaleza o las leyes evolutivas se encargan, diríamos, de depurar este tipo de dolencias antes de que puedan pasar a mayores y peor, ser lastres frente a lo que ya se podría describir ahí como una potencial comunidad o grupo humano muy arraigado. Pero sí podemos decir, no llegaría todavía a una organización compleja, como luego va a ser a partir de la época agraria en adelante en los desarrollos de lo que es, por un lado, relaciones de familia, y por el otro, y lo del punto importante, las relaciones de Estado que también pueden comenzar a desplegarse a partir de lo que es la revolución agrícola. La expansión y desarrollo de nuevas enfermedades, los casos de epidemias también tienen que estar vinculados con el caso de un tipo de vida sedentaria. Para nuestros días, la experiencia del COVID nos sirve como este ejemplo de cómo es que, pese a esta migración, incluso podríamos llamar, de los hábitos de lo que es lo netamente de campo y natural, siendo las poblaciones urbanas estáticas y dependientes, no pueden directamente, al encontrarse en un periodo abierto de enfermedades epidémicas, directamente migrar a algún otro lado, porque todos los lados ya estarían conquistados, ya tendrían una propiedad como tal, que en últimas deriva en lo que son las formaciones, por un lado, estatales o hasta imperiales en el transcurso de la historia humana. Ya se destacó también lo que es esta relación que se tiene de destrucción ambiental a partir de lo que es la mano del hombre, y esta primera, vamos a ponerla quizás en polémica, colonización de lo que es la naturaleza humana hacia la propia naturaleza como tal, cuando se expanden lo que son los campos agrícolas, se comienza a desarrollar una ganadería, se comienzan a cultivar y también a criar, se comienza a hacer una cultura agropecuaria, no solamente restringida a un solo continente o a una sola civilización, sino que esto se ha dado a nivel mundial como tal, más allá de que hayan tenido o no hayan tenido contacto directo o indirecto estas civilizaciones o en el tiempo. Este es un punto importante, pues esto incluso podría romper aquellos mitos o aquellas leyendas acerca de las posiciones insulares que tienen, sobre todo con continentes como el caso de Australia, Nueva Zelanda o el propio continente americano, antes, previamente de, entre comillas, ser descubierto. En estas civilizaciones podemos encontrar también ya los desarrollos de la agricultura, más allá de que no hubieran trabajado en profundidad lo que es el tema de otros desarrollos a partir de los desarrollos de domesticación de animales de tiro, desarrollo de la rueda, etcétera, que sin embargo no excluían lo que es este paso trascendental de lo que es una economía desde la vista.
nómada hacia una economía sedentaria en base a lo que fue la agricultura y el desarrollo de una ganadería, y desde lo que se deriva las constituciones políticas y formaciones de lo que es el Estado como tal. Otra condición que encuentra el autor dice que este paso fue irreversible, y este es el centro de su tesis, que indica que pues todo este migrar de lo que fueron las posiciones anteriores, o vamos a llamarlas preagrícolas, habría dentro de él todavía un tipo de potencialidad, un desarrollo que fue truncado. Incluso el autor habla de un tipo de desarrollo cultural como tal. Podríamos poner ahí en polémica, quizás para alguno que quizás es apoyado, detentor de las tesis del anarquismo, una posición, sino de antiestado, de relativización de, o ausencia de un Estado como tal y como lo conocemos ahora, por el principio de que no habría propiedad sobre la cual desarrollar este principio de Estado con política, documentación y demás instituciones que van surgiendo a partir de este primer paso, vamos a llamarlo, real y material y objetivo de lo que fue la historia de la especie humana. Diamond indica que fue un error en vistas de que ahí comenzaron, como se diría desde la vista marxista, el principio de lo que fueron las desigualdades, cuando ya se comenzó a ver a la tierra como propiedad que luego se institucionalizó en especialidades del conocimiento como el derecho, el surgimiento de lo que es los códigos de Hammurabi, el desarrollo de eh, lo que es el derecho romano u otro tipo de equivalentes referenciales hacia lo que podrían ser los conceptos de propiedad por un lado de la tierra, y para esos tiempos también ya comenzando a hablar y desarrollando lo que son los inicios de la guerra como tal, también por la propiedad, ya no solamente de la tierra, sino de lo que tendría que ver la mano de obra, en este caso los esclavos, aquellos que han sido derrotados en batalla. Diamond indica que antes de este proceso de domesticación de las semillas, esto de la política entendida en el sentido de Don Clausewitz acerca de que la política o la guerra es un paso adelante o un paso activo en lo que es las relaciones políticas, indica que antes de este periodo, cuando todavía la tierra no tenía este sentido de propiedad, incluso podríamos llamarla de propiedad comunitaria, la guerra era más difícil de, diríamos, sostener o llevar a cabo, justo y tal como la conocemos ahora, en todo su despliegue, como la confrontación de dos bandos que desarrollan incluso un ejército, un cuerpo humano especializado en la destrucción o contención por medios violentos del otro, al que consideraban el rival a vencer o neutralizar como tal. Jared indica que anterior a este punto habían conflictos, no es que no. Se encontraban, diría, si se encontraban dos comunidades pugnando por... Bien, se nos cortó en un momento la transmisión, pero creo que ya estamos de vuelta. Jared indica que producto de estos conflictos en, en la etapa anterior al desarrollo de la agricultura, lo que habría pasado es que sí habían conflictos, pero eran de menor escala, pues como no se tenía todavía la conciencia y el desarrollo, vamos a llamarlo, relacional con la tierra en el sentido de propiedad como tal, incluso la propiedad